Hola, bienvenidos a este video que hemos llamado La didáctica en la educación física. Las estrategias didácticas se encuentran en un punto trascendental del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que desde su actuar se relacionan tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje. Es así como el maestro y el estudiante sostienen una interacción en la que la actuación del maestro busca facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, esencialmente desde lo comunicativo, aunque en nuestro caso también desde el movimiento. Tenemos también el contexto, el cual debe conocerse para poder realizar una planeación adecuada del trabajo a realizar, a partir del problema que enfrentamos, el cual presupone un interés por parte del estudiante. Es el hecho de que el alumno no solo quiera, sino que pueda aprender. Los componentes del objetivo propuesto por Álvarez de Zayas, 1986, incluyen un contenido en el que están presentes habilidad y conocimientos precisados en sus correspondientes niveles de asimilación, profundidad y sistematicidad. Nos encontramos también con que los contenidos, métodos, la forma de enseñar y la evaluación por medio de las actividades intencionadas que el docente dirige permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al hablar de didáctica existe muchas veces una confusión entre lo que es, dónde se aplica, cómo funciona o qué componentes abarca. A partir de este entendido y en nuestra experiencia universitaria en la búsqueda de una definición es que intentaremos elaborar, a partir de nuestras vivencias, un concepto de didáctica de la educación física. Importante es comprender ante todo de dónde proviene la palabra didáctica. Ella procede del griego didaskein, que significa enseñar, y techne, que significa arte. Importante también es entender que la palabra pedagogía viene del griego paidos, niño, y ago, guía. Relacionando pues que didáctica y pedagogía en este sentido van de la mano, podríamos elaborar una definición aplicada en la educación física como el arte de guiar en la enseñanza del niño. En este caso podríamos ampliar el campo de enseñanza a jóvenes, adultos e incluso adultos mayores. Encontramos una obra significativa en didáctica psicológica publicada en 1951 por Hans Eible, quien define que la didáctica es una ciencia auxiliar de la pedagogía a la cual esta última delega, para la realización de detalles, las tareas educativas más generales. Además precisa que toda didáctica debe definir no solo cómo los alumnos conocen cierta materia, sino también cómo la aprenden. En esta definición, la relación existente entre didáctica y pedagogía deja explícita la importancia que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en cualquier disciplina. En este sentido, es fundamental resaltar que el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se convierte en un instrumento para satisfacer la necesidad de formación de los seres humanos. Este es un concepto que te maneja doña Concepción y Félix Rodríguez. Por tanto, se entiende que la formación es el proceso y resultado desde la educación de un individuo en la vida y para la vida, y es desde estos postulados que abordaremos los conceptos de este video. Los orígenes de la propuesta didáctica en educación física. La concepción del sujeto que aprende como un cuerpo de características muy similares a las de las máquinas, en sus distintos tipos y variables, ha dominado históricamente el campo de la educación física y ha sido la variable principal en la selección de lo que se va a enseñar. En un análisis histórico, la concepción de este cuerpo objetivado aparecía unida a la sumisión y dependencia de planteos disciplinares cuyas formas de producción del conocimiento se basaban en la experimentación y en los métodos hipotético-deductivos. Resultado de esta dependencia ha sido la ausencia de explicaciones teóricas sobre la enseñanza de la educación física. Nos hemos visto más abocados a hacer lo que nos han contado que hay que hacer con respecto a nuestro cuerpo y al cuerpo en movimiento. El cuerpo considerado como una máquina simple, sencilla, como un sistema de fuerzas y palancas, dominó el ámbito de la actividad física hasta los años 50. La Gardera nos refiere a esto. La sumisión de los contenidos de la educación física a la anatomía dio el marco epistemológico cuyo objeto de conocimiento no podía ser otro que el movimiento de los músculos y huesos.
Es por ello que en el campo escolar se priorizaron contenidos de orden biomecánico y en la formación de profesores la didáctica como teoría de la enseñanza estuvo ausente. Una visión empírica de la educación física con pretensiones científicas se ve reflejada en las prácticas de la época. De aquí se entiende que los ejercicios físicos constituyeran un conjunto de posturas con sus respectivos ángulos y palancas en la consideración de cada movimiento, y veíamos las tablitas que siempre teníamos como referencia a la hora de impartir o dirigir una clase de educación física. La concepción de cuerpo como máquina generadora de energía adquirió primacía cuando en la base de los programas escolares el contenido biomecánico buscó intencionalmente el desarrollo de los sistemas energéticos, musculares y cardiorrespiratorios. La sumisión de conocimientos necesarios para la fundamentación de la educación física estaba ahora en manos de la fisiología, la termodinámica y la psicología de tipo experimental. La dependencia a planteos de campos diferentes como la fisiología y la psicología caracterizaron desde polos opuestos a las primeras explicaciones sobre la enseñanza de la educación física, y algunas de las prácticas que engendraron perduran hasta nuestros días, produciendo profundos debates sobre el qué y el cómo enseñar. La llamada didáctica de la educación física nace en los programas de estudio del profesorado bajo la dependencia de estos planteos, y en sus primeros pasos de construcción teórica es impregnada por planteos neuropsicológicos y acompañada por otra forma de concebir el cuerpo, la de la máquina informacional. El movimiento, que es generado por medio de un proceso de tratamiento de la información y el empleo del sistema nervioso, necesita adiestrarse, educarse. Las disciplinas de base que sirven a estos planteos son la cibernética y la neuropsicología. Tenemos como referencia para ello la revista Apunts, la número 32 de junio de 1993, Angela Einstein, 1995, currículum presente, ciencia ausente, y Horacio Levine, Gimnasia metodizada de Buenos Aires, orientación integral humana. Vamos ahora con un planteamiento de Anne-Marie Seibold, 1976, que me parece muy interesante para reflejar lo que continúa. El modelo de la didáctica, basado en la teoría del aprendizaje, propone metas de estudio que han de asegurar al hombre el mejor equipamiento individual posible. La didáctica de orientación cibernética trata de racionalizar el proceso de aprendizaje y de perfeccionarlo por medio de los reconocimientos de la informática y la psicología de la información. Esta influencia se ve acrecentada hacia los años 80 por las corrientes psicomotrices francesas y el motor learning americano. Este modelo explicativo sobre la enseñanza y el aprendizaje avanzó analógicamente a la evolución de las máquinas electrónicas, de máquinas que deciden en forma binaria a máquinas que deciden sobre numerosas alternativas, considerando otro tipo de información del medio. La concepción de cuerpo sujeto y la capacidad de reflexionar sobre las acciones y otorgarles significados permite pensar en otro tipo de saberes y en otros procesos de comunicación. Vamos a ver cuál es el rol del docente en la educación física. Hay un planteamiento del magíster Juan Carlos Padierna, del profesor de la Universidad de Antioquia, que me parece muy interesante al respecto. Vamos en este lapso del video a ver algunos contenidos que él resalta. El requerimiento de las competencias necesarias que hoy se le exigen a los docentes para argumentar su formación integral, para validar su accionar efectivo, para relacionarse humanamente en sus comunidades con gran impacto social, con mentalidad de bien común y no personal, con perspectiva de futuro planificado y ordenado, hace evidente que no solo se debe ser competente en el área específica del saber, sino que además se debe ser competente con otros elementos que la aldea global, la sociedad, el entorno, la comunidad y su círculo inmediato le exigen al maestro para estar a la vanguardia frente a las exigencias del siglo XXI. En definitiva, para ser competente en nuestra época y en el accionar pedagógico escolar, se hace pertinente identificar claramente la concepción de formación pedagógica integral, es decir, poseer elementos importantes en los ejes de educación, pedagogía y didáctica específica, pero a la vez
El docente debe poseer otros elementos de carácter más humano, que colman sus actuaciones de un perfil idóneo, siendo más sensible ante sus semejantes, con expresiones afectivas en sus prácticas y en su comunicación, comprometido con la creación de una cultura de la conciencia ecológica. De igual forma, debe dominar elementos administrativos para su área, debe ser estético desde el ejemplo hacia sus semejantes en el entorno ético, en sus actuaciones y en la forma de vivir su vida, y lógico en el dominio de su saber hasta el nivel de formación que posee como docente. En nuestro país son claros los altos niveles de desigualdad que se viven, y ante estos el docente no puede estar ajeno. Frecuentemente pregonamos, los docentes de educación física, que nos encontramos en medio de una asignatura privilegiada, pues además de transversalizar el currículo de una forma amigable, disfrutamos de la aprobación de la gran mayoría de estudiantes, y es allí donde el docente debe preguntarse por su parte de la responsabilidad de crear ese nuevo tejido social que se requiere. Es a partir de un repensar la labor docente, de forma que cuestione el papel que se asume desde las potencialidades propias y del otro, que se puede soñar con la construcción de proyectos que beneficien a la población que se impacta con nuestra acción docente. El privilegio que nos otorga dirigir esta asignatura nos compromete a entregar a la comunidad propuestas proactivas que beneficien tanto a los jóvenes como a su entorno, desde el ser, el hacer y el saber. Es indispensable que estos dos pilares en los que se basa nuestra acción pedagógica, la palabra y el movimiento, se conviertan en ejemplos en una sociedad cada vez más necesitada de un liderazgo positivo, una palabra amigable con el otro, un movimiento que invite al respeto pero también a la autosuperación, una competencia que me permita exigirme pero también que me invite a relacionarme sanamente con el otro. Sobre todo debemos buscar que el otro siempre tenga parte importante en nuestro proceso formativo, no solo desde nuestra orientación, sino desde la perspectiva de quien la recibe. Aprender a convivir en un medio que por defecto nos espera cada vez mejores, nos permite crear una verdadera comunidad. Este es un pequeño apartado de un libro bastante interesante que quiero rescatar. El señor se llama Beto Elcano, en su libro Pedagogía y Didáctica de la Educación Ética y los Valores Humanos. Él plantea esto y con esto quiero terminar. Lo que los estudiantes quieren saber en términos de conocimiento, lo logran reuniéndose para ello. Lo que tienen que hacer en términos de oficio, lo aprenden por su cuenta. En cambio, lo que tienen que ser en términos de persona humana, lo aprenden con el ejemplo, con el testimonio, en ambientes de afecto, buen trato, convivencia pacífica, sana tolerancia y mucho amor. Lo que más contribuye a la formación es la aceptación de las personas como son. Esta aceptación eleva la autoestima, da confianza y fe en sí mismo y en los demás. Muchas gracias por la atención que han prestado. Dejo como referencia para los que quieran como profundizar a este libro que acabo de nombrarles, el de Cano Betuel, Pedagogía y Didáctica de la Educación Ética y los Valores Humanos, de Ediciones Paulinas, 2004, el magíster Juan Carlos Padierna Cardona, en un escrito que ha publicado él, Pedagogía y Didáctica de la Educación Física Escolar, un espacio para la puesta en común de las competencias lógicas, éticas, estéticas y humanas, mediadas por el diálogo, el consenso y el reconocimiento del otro. Y otro escrito de la especialista María Cristina Carioso, licenciada en Educación Física, profesora de Ciencias de la Educación argentina, que se llama La didáctica de la educación física, cuando el conocimiento se trata de especial. Una didáctica especial para un profesor especial. La revista Apuntes número 32 y los otros que ya antes les había mencionado. Muchas gracias.